Bienvenido al primer ejemplo de cambio del orden de integración de una doble integral. Echando un vistazo a esta integral aquí, observe que vamos a estar con respecto a y primero, lo que significa que y es mayor o igual que x, y menor o igual a 1. Sigamos adelante y escribamos eso. Sabemos que y es mayor o igual al límite inferior de integración, x, y también es menor o igual al límite superior de integración de 1, y también que x está en la integral cerrada de 0 a 1. Donde esa x es mayor o igual a 0, y es menor o igual a 1. Avancemos y grafiquemos esta región de integración. Primero, grafiquemos y es mayor o igual que x. Esa es una línea a través del origen con una pendiente de 1, por lo que pasaría por este punto aquí y este punto aquí. Y observe que establece que y es mayor o igual que x, por lo que sombrearíamos por encima de esta línea, y luego, y también es menor o igual que 1. Bueno, aquí está la línea, y es igual a 1. Y sombrearíamos debajo de la línea, y este punto de intersección aquí sería el punto 1, 1. Y luego, x es mayor o igual que 0, eso sería aquí. Y a la derecha, y también es menor o igual a 1, así que de aquí a la izquierda. Entonces, pueden ver, esta sería nuestra región de integración para esta doble integral. Si miramos de cerca esta integral, no podríamos integrar esto en su orden actual. Con suerte, cuando cambiemos el orden de integración, será mucho más manejable. Sigamos adelante y probémoslo. Avancemos y etiquetemos estas líneas nuevamente. Esto era x igual a 0, esto era y es igual a x. Y esto era igual a 1. Ahora, si desea integrarse con respecto a x primero, recuerde, nuestros límites de integración deben ser funciones de y. Así que si integramos primero de izquierda a derecha, el límite inferior de integración sería 0. El límite superior sería esta línea aquí, que vamos a expresar como x es igual a y. Y luego, para los límites de integración para y, vamos a integrar desde 0, hasta 1. Así que ahora, integramos esto con respecto a x. Y se trata como una constante, por lo que esto termina siendo solo x al cuadrado sobre 2, multiplicado por la cantidad, 1 más y al tercero, a la mitad. Y debido a que nos integramos con respecto a x, vamos a reemplazar x con y0. Sigamos adelante y factoricemos esto 1, 2, y luego, cuando x sea igual a y, tendremos y al cuadrado, multiplicado por la cantidad, 1 más y al tercero, di. Avancemos y terminemos esto en la próxima diapositiva. Parece que tendremos que realizar una sustitución aquí, esta sería nuestra u. Tan diferencial u sería 3y al cuadrado di. Mirando nuestra integral, tenemos a y di cuadrado, así que vamos a dividir esto entre 3. Entonces y cuadrado di es lo mismo que 1 3 du, entonces en términos de u, tendríamos 1 2 veces 1 3. Ahí está nuestro du, y esto acaba de convertirse en u para el 1 2. Parece que tendríamos 1 6. Esta sería usted para el 3 2. Dividido por 3 2 o por 2 3. Y, por supuesto, eres 1 más y para el tercero. Entonces, parece que esto se simplifica muy bien. Tenemos 1 9. Y luego, cuando y es 1, tenemos 2 para el 3 2, menos, y luego, cuando y es 0, 1 para el 3 2. Simplificando esto, tenemos un denominador de 9. 2 al 3 2 es lo mismo que 2 de raíz cuadrada 2, y esto sería menos 1. Como pueden ver, una vez que cambiemos el orden de integración, pudimos integrar esto usando nuestras técnicas de integración. Espero que este ejemplo te haya resultado útil. Gracias por ver.